Bueno, un poco puede pasar, pero yo creo que la gente de Gimnasia acompaña. Estamos con Gastón Castañeto, precandidato a intendente de la lista 4 de Unión por la Patria en la ciudad de La Plata. También es director provincial del Servicio Alimentario Escolar, del SAE, a nivel provincial, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Bueno, gracias Gastón por visitar el estudio de 01. Gracias a ustedes. Bueno, lo primero que te quiero consultar es ¿por qué crees que no se logró la unidad, digamos, en el peronismo platense? Creo que el tiempo que se extendió la decisión a quién iba a ser nuestro candidato o candidata a la presidencia, y en ese reglamento que se venía hablando, donde había 2 candidatos a presidente, cada uno tenía que llevar a su gobernador y por lo tanto también dentro de cada una de esas listas iban a tener por lo menos un candidato o una candidata a intendente, y que esa decisión definitiva haya sido tan cerca del cierre de listas. Obviamente en esa etapa previa generó una diversidad de candidatos y el poco tiempo que tuvimos por delante no nos permitió por lo menos achicar un poco más de listas. Yo creo, porque tengo buena relación no solo con las cabezas de las demás listas, sino con muchos de sus militantes, que creo que por lo menos podríamos haber logrado tener 3 o como mucho 4 listas, y me parece que hubiese sido mucho más sano, porque el tiempo entre el cierre de listas y las elecciones es muy poco. Una ciudad que ya en el último censo pasamos a ser la segunda ciudad con más habitantes de la provincia. No invento nada al decir que es muy difícil en 40 días poder llegar a explicarle a 560.000 habitantes habilitados a votar cuántas diferencias podemos tener dentro de un frente. Yo sí siempre planteo que no por una cuestión personal, sino por una cuestión colectiva, las diferencias que podemos tener dentro del frente son mucho menores con las que podemos tener con el espacio que está en la vereda de enfrente. Insisto, no en términos puntualmente individuales, pero sí a nosotros a ser peronistas, a trabajar por un país más justo, con mayor acceso a oportunidades. Quien encabeza la conducción de ese proceso se encuentra enmarcado en unas lógicas que es muy distinto a la lógica de los otros espacios, donde, no dicho por mí, sino dicho por ellos, se plantea un país para menos cantidad de personas, donde lo han dicho mucho durante el gobierno del 2015 al 2019, que en nuestra gestión, en la de Néstor y Cristina, nosotros habíamos generado derechos excesivos, que había gran parte de nuestra ciudadanía que no se merecía, no le correspondía tener un celular, tener un trabajo digno, poder viajar, disfrutar un poco de la vida. Entonces digo, son 2 modelos distintos, por los cuales obviamente dentro del frente tenemos todos los mismos límites. Después, cada cual tiene su forma de hacer política, y nosotros somos todos compañeros, compañeras, vecinos y vecinas que hacemos política desde hace muchísimos años. La gran mayoría de nosotros acompañó la construcción de otras tantas candidaturas durante estos últimos 15 años. Y bueno, y hoy por una cuestión de experiencia, de acumulación, de unión y de hermandad, entendíamos que correspondía tener nuestro turno, ¿no? Porque nuestro turno es abrir la puerta a una forma distinta de hacer política, recuperar lo que nos enseñaron Perón y Evita, que es ese tejido social, la cercanía con el ciudadano. Yo lo vengo charlando mucho con los vecinos, esta necesidad que tenemos. Me gusta dar ejemplos, soy malo dando ejemplos, pero prefiero dar ejemplos a hablar en abstracto. Digo, cuando uno está en su familia y pasa un buen momento, lo que se acostumbra es que ese buen momento es para toda la familia, que si un día pudiste juntar un mango y te puedes ir de vacaciones, te vas con tu familia. Entonces, cuando el viento es de frente y la situación no es tan buena, la familia en conjunto intenta encarar esa situación y buscar una solución. Cuando eso se rompe y empiezan los señalamientos, ahí se rompe el tejido, se rompe el colectivo y se rompe la posibilidad de que todos salgamos adelante. Entonces, en esto pasa lo mismo. Nosotros tenemos que recuperar el pueblo, la ciudadanía tiene que recuperar el poder de la política, tiene que recuperar la conducción del Estado, porque no nos sirve una ciudadanía que apunte y demande
y una política que prometa, ofrezca y después esté obligada solamente la política a resolver los problemas de la gente. ¿Cómo hace Gastón el peronismo para recuperar al electorado, digamos, que se decepcionó, que la está pasando mal por la situación económica? Digamos, ¿cómo ustedes, digamos, le prometen o vuelven a enamorar, digamos, a este electorado? Yo soy peronista hasta mis últimos dedos del pie y hasta el último pelo de la cabeza. Pero también hay que entender que hoy atravesamos una etapa de una dimensión enorme de acceso a la información, y también estamos en este año 2023 con un proceso democrático donde el peronismo es previo a la última dictadura cívico-militar, y posterior a esa dictadura hubo una irrupción cultural que atravesó a todos los partidos. Y la verdad que digo, hubo una etapa del radicalismo que defendía los mismos intereses que nosotros. Entonces hoy en el 2023 no tiene sentido de realidad plantear al peronismo, al antiperonismo, al radicalismo, al antirradicalismo, sino que estamos en una instancia de frentes, que esto lo fomentó mucho Néstor y Cristina. Sin ir más lejos, Julio Cobo fue el vicepresidente de la primera gestión de Cristina, donde hoy lo que tenemos que... Y acá en la Ciudad de La Plata lo mismo, hubo peronismo de un estilo, peronismo de otro. Nosotros sentimos que tenemos que construir este peronismo que viene, que es aprendiendo de los errores del pasado, no queriendo justificar que cualquier peronismo de la historia fue mejor que otro espacio político, ni mucho menos, al contrario. Como espacio político hay que asumir los errores de los 90, hay que asumir los errores de los 90 y de los 2000 y de los 2010 que atravesamos en nuestra ciudad. Hay que reconocer las virtudes que tuvieron esos gobiernos, pero la gente sabe y tiene memoria. Por eso hay una memoria fresca de lo que fue el gobierno neoliberal de Macri y de Vidal, hay una memoria fresca de lo que fue el gobierno de Néstor y Cristina, pero nosotros tenemos que recuperar las cosas buenas del pasado, pero sin duda innovar las herramientas de la política, porque el futuro demanda nuevas herramientas, no las mismas del pasado. Entonces, yo no soy de los que cree que el peronismo tiene que recuperar la ciudad, sino que hubo dirigentes en el radicalismo, en el peronismo, que les tocó atravesar una gestión, y hoy nosotros, como yo tengo 34 años, como parte de una generación que tuvo, con todos sus problemas que tenga la democracia, tenemos el privilegio de haber nacido en democracia, de poder dar nuestra opinión sin que nadie nos persiga, nos mate o nos amenace de muerte. Podemos dejar hace 40 años esa lógica del no te metas, de que si sos pibe no te embarres porque vas a terminar mal, y con todos esos privilegios que tenemos que participar de esto, porque si nosotros no tomamos la política para transformar las realidades, hacer políticas más justas, reglamentos que se apliquen para los más poderosos y para los más débiles, y nos alejamos de la política, esta siempre va a estar en manos de los mismos concentrados. Digo, si no nos gusta la realidad que tenemos, lo que tenemos que cambiar es a los políticos que nos dirigen, pero tenemos que sostener la política como la herramienta de transformación. ¿Massa o Grabois? Yo creo que es importante que tengamos la alternativa. Yo trabajé, como te decía hace un ratito, para que la candidata sea Cristina. Cristina es la memoria viva de un país que había logrado la tasa más baja en mortalidad de la historia de nuestro país, que había invertido más de un 6, casi un 7% del PDI en educación, que logró recuperar el salario y pasar a ser en dólares el salario más alto de Latinoamérica, la construcción de más de 2.000 escuelas, lanzamiento de satélites, y un montón de logros que obviamente nosotros siempre queremos seguir creciendo, pero a todos nos pasa naturalmente en la vida que uno quiere crecer y en un momento, cuando retrocedes, te das cuenta lo que tenías, ¿no? A veces hace falta perderlo para encontrarlo. Entonces, nos parecía que Cristina era la candidata que garantizaba la unidad, que garantizaba la decisión política, más allá de los discursos, la decisión política para transformar la Argentina, pero obviamente esta concentración política, mediática, económica, judicial, no permitió que sea. Entonces, después de varios vaivenes, se logró que gran parte de la unidad vaya encolumnada atrás de la candidatura de Sergio Massa y de Agustín Rossi, pero también se abrió la posibilidad para que Juan Grabois sea candidato. Yo lo veo a Sergio
con una experiencia muy interesante, sobre todo por haber sido intendente, pero también fue jefe de gabinete, estuvo al frente de la ANSES. Y hoy, por más que el desafío de bajar la inflación sigue siendo una deuda pendiente, el país no explota por los aires, se busca una diversificación de nuestras monedas y de nuestras reservas para no depender siempre del dólar y de las corridas bancarias que llegan a nuestro país por culpa de esa cuestión bimonetaria que atravesamos en la economía, y nos parece que tiene una espalda y una experiencia que le va a permitir ser el presidente más idóneo para la etapa que viene. Y Juan es un compañero con el cual compartimos muchas visiones, la necesidad de trabajar para que la tierra sea más accesible, garantizar la vivienda, el acceso a un trabajo digno. Entonces me parece que hay una instancia en la cual la política resuelve, que es hasta el cierre de listas. La política definió que estos sean los dos candidatos del frente. Ambos tienen que estar comprometidos a que pase lo que pase con la elección, siempre y cuando sea con respeto, transitar esta etapa, estar encolumnados en el mismo frente. El enemigo de enfrente viene a destruir el país. Entonces me parece que desde las dirigencias políticas tenemos que darle la libertad a nuestros votantes y a nuestros militantes de saber, de poder elegir al candidato que prefieran. Por todo lo que decís, parecía que tu candidato es Massa, ¿no? Y yo siento una cercanía más con el discurso de Juan, pero considero que por la coyuntura del país, Sergio va a tener más herramientas para afrontar la estabilidad que tenemos que encontrar. Porque es fácil, ¿no? Yo tengo muchos amigos, amigas que constantemente es el chiste del dólar que se dispara, que la inflación y demás. Sí, pero digo, no nos tenemos que quedar solamente con los números nominales. Nosotros en el año 2016, 17, 18 fuimos teniendo inflación del 40, del 60, del 70 y las paritarias eran al 12, al 15, al 18. Digo, la verdad que la inflación no se aguanta, hay que cortarla, pero no es algo que se solucione de la noche a la mañana. Y si no peleamos contra las corporaciones, contra los monopolios, no porque sean el enemigo, sino porque no puede ser que se le garantice una rentabilidad extraordinaria a unos pocos y para la grande mayoría que se esfuerzan, trabajan, invierten, las pymes, los comerciantes, las reglas sean tan injustas, el hacha siempre esté en la cabeza, y para estos grandes pools ojeros tengamos que tener un dólar diferencial. Siempre hay excepciones, se le condonan deudas a las grandes empresas de servicios de luz, de gas. Entonces digo, bueno, que de una buena vez por todas podamos diversificar, ordenar la economía, y ojalá que no nos llegue otra pandemia, no nos llegue otra sequía, y que la ciudadanía nos acompañe, que entendamos, no porque el peronismo es lo mejor, sino porque del lado de enfrente, digo, es importante dejar en claro, está Patricia Bullrich, está Rodríguez Larreta, está Gerardo Morales, fueron 3 personajes protagonistas de la alianza del 2001. Nuestra sociedad hace 22 años les pidió que no vuelvan nunca más, y por la revalorización que lograron el gobierno de Néstor y Cristina de volver a poner a la política en condiciones, personajes como estos se vuelven a postular. Entonces nosotros no decimos que somos lo mejor, que somos perfectos, somos lo mejor que existe en el mundo, pero al lado de esas políticas de saqueo, creo que la ciudadanía le tiene que dar una oportunidad más al peronismo de poder enderezar los destinos de nuestra economía y por lo tanto de nuestra patria. Gastón, ¿cómo calificás la gestión de Julio Garro en la ciudad? Pobre, me parece que la gestión de Julio había iniciado, lo que más me molesta de la gestión de Julio es que rompió la expectativa social que había en él. Yo hoy te decía fuera del aire, a mí me preocupa mucho porque no veo a la gente revolucionada en contra de la política. Y yo hago política, vamos a poder decir, pero este es más cómodo, ¿no? Porque nosotros estamos en un país pujante, no necesitamos un país que se conforme, que agache la cabeza y se quede mirando el piso o el celular. Entonces, yo noté que después de años muy duros, después de la inundación, de una sociedad que quería crecer, que quería tener a la ciudad capital de la provincia, confío en Julio Garro como un vecinalista, como alguien cercano, y la verdad que hoy es una tomada de pelo. A mí el otro día me decía un vecino, me mostraba el volante de gestión de Julio y me dice, mira, esta es la propaganda que me llega, levantá la cabeza y mira cuál es la realidad que tenemos nosotros. Entonces, en esto que yo te decía, el ejemplo de la familia, me parece que lo que tenemos que recuperar es eso. Nosotros no podemos alejar la política, la gestión del ciudadano. Nosotros tenemos que lograr que el ciudadano comprenda los límites de la política, pero también que sea parte y que la política, al ser parte, también dé respuesta. Digo, por eso es un juego de palabras enroscado, pero dicho de manera más simple, nosotros tenemos que llegar a gobernar la ciudad
para que toda la ciudadanía la gobierne. Y me parece que Garro, a mí me gusta comparar con otros distritos, porque si no parece que algo que la gente también está muy cansada, que es que le prometamos, que le digamos lo lindo que va a ser todo cuando nosotros gobernemos, y después los gobernantes pasan y la realidad sigue siendo la misma. ¿Cuál es tu principal propuesta para, digamos, de campaña para gobernar la ciudad? Tener una ciudad integrada. Ahí cerrando la idea, en Ensenada se van a construir 1.400 casas financiadas por el Instituto de la Vivienda, con terrenos que pone a disposición la municipalidad. ¿Cuántas casas pudo hacer el Instituto en La Plata durante estos 8 años? 0. Hoy veía la publicidad que nos encanta, nosotros también usamos render para proyectar y demás. Veía la publicidad del Metrobús en calle 7, creo que la vi justo acá en medio. Y veía las promesas del Metrobús, de la mudanza de la terminal de ómnibus. Hoy estuve en la terminal. Es lo mismo que estaba diciendo en el 2015. Digo, ¿qué nos toma de tonto que nosotros no nos damos cuenta de la realidad? Nosotros en la política y los ciudadanos también. Entonces nuestro principal compromiso, que lo vamos cumpliendo ahora en campaña, es no prometer fantasías y no comprometernos a cosas que después no podamos cumplir. Entonces, nosotros en lugar de hacer, para cerrar la otra y contestarte esta, en lugar de hacer solamente canchita de fútbol, tenis en la circunvalación, nosotros queremos hacer polideportivos en los barrios. En lugar de tener las salitas de salud sin recursos humanos y sin insumos, que termina obligando a nuestra ciudadanía a saturar las guardias de los 8 hospitales públicos, que tenemos un privilegio en la ciudad de tenerlo, y en lugar de poder utilizarlo para las cuestiones más complejas, cualquier ciudadano va a la guardia porque la salita de salud no funciona. Entonces nosotros que queremos descentralizar la ciudad, tener un transporte inteligente, tener una ciudad con inversión, con crédito, para que podamos fomentar las pymes, para que haya un desarrollo industrial fuerte, que no dependamos pura y exclusivamente de la construcción de viviendas, que haya un desarrollo urbanístico ordenado, para quienes construyen vivienda también tengan garantía de dónde van a construir, pero que también nuestros ciudadanos tengan garantía que van a poder acceder a esa vivienda. Si no, una ciudad con un 30% de viviendas ociosas, claramente apuesta más a una especulación financiera que a garantizar el derecho a la vivienda. Entonces hay todo para hacer. El acceso a la vivienda, a un transporte inteligente, a la educación, a la salud. Y todo esto nosotros creemos que lo vamos a lograr con un gobierno que pelee fuertemente contra la corrupción, que pelee fuertemente contra la vagancia y la falta de compromiso al momento de gestionar, de arriba para abajo. Porque muchas veces escuchamos que los planeros, que esto, que lo otro, pero muchas veces los que menos trabajan están sentados en los asientos más altos. Entonces, lo que nosotros tenemos que recuperar es una gestión al lado de la gente, con una visión integral y con una fuerte inversión en la descentralización, para que, por ejemplo, barrios como Sicardi, que hoy tienen alrededor de 15.000 habitantes, no tengan que vivir aislados del mundo, sin pavimento, sin gas natural, sin una escuela en el barrio, y que todo eso después termina también saturando el tránsito del centro. Entonces es imposible pensar una ciudad. Esta ciudad que nosotros decimos la ciudad con futuro, es imposible pensarla por partes, sino que tenemos que aplicar una política integrada que genere el desarrollo a lo largo y a lo ancho de la ciudad. La última, ¿hay temor a un fuerte ausentismo en las elecciones, como ya está pasando en otras provincias? Sí, además que es una tristeza lo que ha logrado la política, la justicia, algunos medios de comunicación, este desinterés, este fomento constante del odio de la gente con la política, que sí, siento que al ser unas pasos, no noto clima en la calle, sí se charla, ya falta poco, es un tema más recurrente, pero digo, ni cerca de cuando jugamos la final del mundo, ni cerca a veces de cuando hay un clásico en la ciudad y la gente está muy desinteresada. Yo tuve un momento en un clic en mi vida donde entendí que porque a mí también me pasó lo mismo, ese desinterés, esa falta de ganas de seguir participando, porque sentía que era todo lo mismo, pero un día hice el clic y me di cuenta que por más desgastante que sea y por más que no haya garantías de triunfo, si nosotros no nos hacemos parte de la política y no la peleamos, esto va a ser lo mismo o cada vez peor. Entonces sí, lo noto con desilusión, una falta, que va a haber una baja participación, pero camino y milito todos los días desde hace 2 años, porque lo vengo notando no desde ahora, sino desde hace un buen tiempo, para, aunque sean 10, 100, 1000 o 2000, poder recuperar el interés de
de participar en la política, porque necesitamos de todos y de todas y no quiero hacerla larga, pero para cerrar un poco la idea, porque no queremos ser una réplica barata de la capital, no queremos ser el patio del fondo, no queremos una ciudad que replique de mala manera lógica de otro lugar que no corresponde a la nuestra, y queremos tener la identidad del municipio que es capital de la provincia de Buenos Aires. Son 135 municipios que tendrían que tener como faro nuestra ciudad, en lugar de que nosotros les desviemos el camino y lo hagamos mirar a una capital que siempre le dio la espalda a la provincia, que siempre durante toda la historia le dio la espalda al país. Y no es un problema con la ciudadanía porteña, sino que es un problema de justicia distributiva y de identidad propia que los platenses nos merecemos tener. Gracias. Gracias a vos.